Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Irreverentas. Yo soy Rosy. Yo soy Nelly. Y yo Nerea. Y hoy les queremos platicar sobre cosas que aprendimos hasta adultos sobre sexo, ¿no? Y estábamos discutiendo que primero cuando dijimos del título dijimos sí, porque hasta adultos se tiene sexo, ¿no? Supuestamente es la creencia, pero además de eso, pues es porque a veces ya tuviste relaciones sexuales y de todas maneras no sabías estas cosas. Platicábamos hace un ratito, decíamos que sí, o sea, en el momento que vas a tener relaciones sexuales, lo primero que se te ocurre y todo lo que sabes es cómo no embarazarte, pero eso es como, ni siquiera tiene que ver específicamente con el acto, ¿no? Podría ser una consecuencia de tener relaciones sexuales, pero tener relaciones sexuales per se no se debería tratar solo de la cuestión biológica y física y el cuidado y la prevención, ¿no? Porque cuando nos enseñan sobre sexo cuando estamos chavitos, todo lo hacen desde el no. O sea, todo lo hacen desde la cuestión de los riesgos en las relaciones sexuales, pero más allá de aprender a protegerte de enfermedades de transmisión sexual o de un embarazo, pues no sabemos como muchas más cosas del sexo que tienen que ver con el disfrute, con la responsabilidad emocional. Entonces, de repente llegamos medio analfabetas, sí, y nos mantenemos ahí un rato. Y yo creo que, por ejemplo, algo que sucede cuando se habla entonces solo de riesgos, pasan cosas como que se habla mucho solo del acto sexual y sus cosas biológicas, y entonces ya no se habla del cuerpo sexuado de manera individual. A mí me pasó que hace poco, leyendo así sobre hechos y facts de sexo y del cuerpo femenino, descubrí que yo toda la vida me pasé toda la vida pensando que tenía unos granitos en las boobies y que me urgía ir con la dermatóloga porque llevaba 30 años con granitos, ¿no? Era un caso... Era urgente. Exacto, era un caso urgente de acné. Y hace poco leyendo leí que eran unas glándulas. Y yo sí, unas glándulas toda la vida creyendo que eran otra cosa. Pero además nunca le dijiste, por ejemplo, como a una amiga, oye, tengo unos granitos en las boobies, como para que te dijera, güey, yo también. No sé si pensabas hacer esos granitos, no los debería de tener, tampoco debería hablar de ellos. O sea, no sé cuál fue el razonamiento, pero como dijiste, logré mantenerme analfabeta en el tema hasta los 30. Y en base a esto, que vi que de hecho lo leí en Twitter, pues yo pregunté en mi Twitter, que cuando quieran igual me pueden preguntar cosas, estoy como Rose, y pregunté que cuáles eran las cosas que se habían enterado sobre sexo hasta que fueron adultos, y hubo de todo. O sea, había gente que decía que nunca había oído hablar del sexo oral, o sea, nunca jamás había oído hablar del sexo oral. Otras personas que sí habían oído hablar del sexo oral, pero que no sabían que se podía hacer igual a las mujeres. O sea, ¿qué? Exacto. Yo cuando estaba chavita... Mi única aportación es asustarme de eso, ¿no? Yo cuando estaba chavita y escuchaba sexo oral, yo decía, pues sí, yo soy muy auditiva, entonces hablan sexy, está chido. Tardé un rato en entender. Sí, exacto. Que era lo que lo estaba platicando con Diego más temprano, y decía eso, que era como la dirty talk. Y sí, totalmente, yo la primera vez que leí de eso, que leí así en la TUI, era un trágame tierra o algo así, decía, entré al baño y encontré a 2 personas teniendo sexo oral, y yo me las imaginaba así de, oh sí, duro contra el muro, pero nunca investigué más. Entonces salieron en esas del sexo oral. Y obviamente salieron muchísimas que estamos todavía terminando de conocer sobre el clítoris, que el clítoris es mucho más grande de lo que creemos, que la estimulación que se creía vaginal a veces es una estimulación indirecta para el clítoris, o sea, el clítoris es el non plus ultra. Es lo máximo. Y bueno, Nelly me hizo un comentario muy interesante porque leyó igual el hilo. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que muchos de los comentarios no solo tenían que ver como con la parte técnica de lo sexual, sino con la parte sexoafectiva. Muchas cuestiones que tienen que ver con la manera en la que nos relacionamos desde el sexo, a través del sexo, en las relaciones pues, amorosas, ¿no? O no necesariamente amorosas, pero sí con la cuestión afectiva. Y eso está más cañón, porque de ahí sí no nos dan ninguna información en la escuela.
Pero ¿y cómo creen? Yo siento que ni siquiera la educación sexual de no te embaraces está funcionando, porque es evidente que tenemos un problema grave en nuestro país de falta de educación sexual, ¿no? Es como que ni una ni la otra. Pero ¿cómo creerían que esta parte es importante? Yo creo que la educación sexual del miedo que provocan en las escuelas, ¿no? Que ten miedo al tener sexo, eso lo están haciendo bien, solo no te dicen las herramientas de qué hacer y está re mal que todos vivamos con miedo. Y toda la parte sexoafectiva, a mí me la enseñaron en mi casa, pero no todos tenemos papás que quieran hablar de esa parte. Exacto. Y yo creo que pasa que cuando hablas del miedo, pasa como con cualquier cosa, ¿no? O sea, si yo le tengo miedo a un monstruo, ¿qué hago? Me alejo. Pienso lo menos en él, me alejo, no lo menciono, no. Y entonces es una de las razones por las que el sexo se vuelve un tema tan tabú, ¿no? Y yo creo que... El sexo es Voldemort. No se habla aquello que no debe ser nombrado. Exacto, y como dice Nerea, es extraño porque no tiene efecto, entonces no es ni uno ni el otro, o sea, la única educación que tenemos es la educación del terror, y aún así no tiene efecto porque vemos que hay muchísimos embarazos infantiles y adolescentes en el país, y tampoco te hablan de la parte sexoafectiva. Entonces parece que llegas al sexo a ciegas. Yo creo que con toda esta idea de que no, los adolescentes no deben tener relaciones sexuales, pero los adolescentes tienen relaciones sexuales y lo que sucede es que tienen relaciones sexuales sin información, ¿no? Yo creo que ahorita en el mundo que vivimos tecnológico, o sea, ahorita que estaban hablando de eso, como que estamos hablando, ¿no? De cómo podemos hacer que en las escuelas sigan haciendo malas cosas, porque bueno, en mi opinión, el sistema escolar está espantoso y necesita ser reestructurado por completo. Pero bueno, dejando a un lado eso y no esperando que las escuelas nos salven. Yo sé que es así como que más porque Nelly trabaja en una escuela, pero yo estoy en contra de las escuelas. No, yo amo a mi escuela, no, de sí, verdad. O sea, a mí esforzamos. me habría encantado tener que alguien como tú sea la persona que coordine todas las cosas de mi escuela. O sea, porque yo veo a los alumnos de Nelly y están súper woke y están hablando de cosas que ninguna otras escuelas están hablando. Pero esa es la revolución que se tiene que hacer totalmente, o sea, porque si no estamos en el hoyo. Pero bueno, yo desde mi parte, que a mí me gusta más lo autodidacta y estar en el internet, que yo sé que antes no había y ahorita tenemos el privilegio de que sí hay. Claro. Pero, por ejemplo, ya hay aplicaciones que estaría increíble que las avalemos, o sea, que tengamos aplicaciones ya con un certificado oficial de, ok, sí agarra información de acá, que ya están empezando a ver, pero pues las escuelas podrían beneficiarse y decir, ok, miren, estas son las herramientas en las que ya están hablando de educación sexual ya de placer. O sea, hay una plataforma exclusiva para la mujer que hasta es una cosa en la que puedes donar dinero. Puedes donar para que se sigan las investigaciones acerca de cómo el clítoris funciona, acerca de cómo las mujeres tienen orgasmos, y también una de las formas en las que hacen dinero. O sea, definitivamente en el mundo capitalista en el que vivimos, pues tienen que hacer dinero. O sea, hay gente que está trabajando, tienen que ganar, etcétera. Pero una de las formas en las que ellos igual hacen dinero es que te suscribes y te llegan videos. O sea, es una plataforma impresionante de educación sexual para que aprendas como mujer a conocer tu cuerpo, y hay todas clases de cuerpos. O sea, están muy especificados en eso, y aparte en sexualidades, y muy, muy abierto, y está súper padre porque en eso se tratan todas las mujeres, cómo tener placer sexual, e investigaciones al respecto, y te lo dicen. O sea, cuántas investigaciones a lo largo de la historia se han hecho para saber todo en torno al hombre, cómo el hombre puede tener más placer, cómo el hombre, las técnicas, esto, lo otro, y nos ponen a nosotras a estudiar en revistas como Cosmopolitan y todas estas cosas, cómo darle placer a los hombres, pero nunca nadie se fija en cómo darle placer a la mujer, porque ni siquiera hay budget, ni siquiera hay presupuesto para investigar el cuerpo de la mujer, y ahorita ya lo hay. Entonces, como que estas plataformas súper bien hechas, que no son nada está la mujer desnuda ahí, sino está de verdad, es así, sumamente educativo, terminas de verlo y sientes así. Acabo de ver como si hubieses visto las mejores 100 pláticas TED en una, ya sabes, o sea, así, porque conoces tu cuerpo como nunca antes lo habías conocido. Entonces, creo que esta es una opción como para no sé, difundir el mensaje, pero es una cosa importante. O sea, hablo así el mensaje, no la palabra. La palabra del Señor. Porque creo que sí es una cosa sumamente importante. Porque muchísimas mujeres dicen, ay no, el sexo es overrated. O sea, como que el sexo no es lo que se pinta que es en las películas. Y obviamente no lo es. O sea, las películas muestran cosas que no existen en la vida real.
Obviamente no lo es así, pero muchísimas mujeres pasan su vida, pueden pasar una relación de 5 años con un hombre y solo haber tenido 2 orgasmos dos orgasmos en esos 5 años. O sea, y no debe de ser así, o sea, no. Tanto el hombre que disfruta, de hecho hasta nosotros tenemos la capacidad de disfrutar 1000 veces más que el hombre. Un poco sí, la neta, ¿y por qué estaríamos ahí si no es para disfrutarlo, no? Pero lo que tú dices sí es fundamental. Toda la perspectiva del placer sexual ha estado orientado a que los varones sientan placer sexual. También otra cosa que sucede es que cuando les hablamos a chicos y a chicas de placer sexual o cuando damos las clases de salud sexual y reproductiva, pues también está todo muy heterocentrado. Uh-huh. Y no pensamos en, bueno, ¿qué sucede con nuestros alumnos homosexuales y lesbianas? Que también necesitan información. O sea, yo he conocido experiencias de amigos míos que me cuentan de lo difícil que fueron sus primeras relaciones entre varones por el miedo al dolor y que nadie les hablaba de eso. Obviamente, ¿no? Si estaba en chino, en mi generación, decirle a tus papás que eras gay, pues además decirles que eras gay y decirles que tenías miedo de tu primera relación sexual, estaba imposible. Y también las mujeres lesbianas, de nuevo, de mi generación, pues crecieron creyendo que iban a ser vírgenes para siempre, porque pues si eres lesbiana, eres virgen, ¿no? Entonces, igual nuestra educación está bien heterocentrada y no estamos pensando en otras formas que también nuestros adolescentes necesitan saber, sobre todo los que están en situaciones más vulnerables, sí, porque son los que van a tener menos oportunidad de pedir información por todos los tabús, ¿no? Entonces, hay como tantas cosas que abordar. Ahorita yo estaba buscando una página que no encuentro, pero es de la Secretaría de Salud, que está muy padre. Está diseñada para adolescentes y es una página súper amigable, que sí se enfoca solo en la parte del cuidado y la prevención de embarazo y infecciones de transmisión sexual, pero está muy padre porque te muestra los distintos métodos anticonceptivos y le picas a la fotito de uno y te muestra cómo es y te dice si es hormonal, si no es hormonal, qué implica. Está súper. Y súper padre porque los puedes buscar por cuáles tienes hormonas, cuáles no, cuáles son más discretos. Entonces te dicen, bueno, la pastilla es súper discreta, tu mamá no se va a enterar. Digo, no les estamos diciendo que les mienten a sus papás y a sus mamás. Sí, lo increíble sería poder tener una comunicación abierta con tus papás, pero no todos los papás lo permiten y eso es lo que luego causa los embarazos. Porque pues nada más estás así, ¿a quién le pregunto? Y haces una estupidez y ya. Y déjate de los embarazos y el tener una enfermedad, ¿no? Que eso pues está muy cañón, pero las estadísticas a veces apuntan a cosas que suceden de manera como más regular, como la violencia sexual no identificada, porque no hay nadie que te diga eso que te pasó no está bien, ¿no? No sé cómo si a ti, Rosy, te salieron cosas así. Yo, precisamente para preparar una clase sobre pues, sexualidad para la escuela en la que trabajo, puse en Facebook una pequeñita encuesta para preguntarle a mis contactos de Facebook, que es gente de mi edad, pero también tengo exalumnos míos y hay como gente de muchas generaciones, para preguntarles qué les hubiera gustado que les dijeran del sexo cuando eran adolescentes. Y muchas personas publicaron en mi muro, pero muchas más me mandaron inbox. Y el comentario que aparecía constantemente era: me hubiera gustado que me dijeran que podía decir no. Oh. ¿Así? Y no solo no en las relaciones sexuales, sino que si mi pareja quiere tener demostraciones de afecto, ¿cómo le digo que no estoy cómoda con esas demostraciones en público, por ejemplo? Porque además pues, no nos enseñan a comunicar en lo sexual y a decir esto sí y esto no, y crecemos los dos con miedo, ¿no? Sí, yo creo que ahorita se ha hecho un poco más de auge y se ha publicado más respecto al consentimiento, ¿no? Hablar del consentimiento, pero a mí lo que más me ha gustado y que fue de las cosas que más dije, wow, o sea, Narnia, fue el consentimiento entusiasta, ¿no? Exacto. Y dije, qué bonito, o sea, sí, y es la verdad, o sea, sí, no solo es que la persona te diga que sí, sino que te demuestre que está entusiasmada, sí, exacto, y que su cuerpo te demuestre que está entusiasmada, y sí pienso, o sea, qué daño
nos tienen que haber hecho para que, o sea, obviamente en la educación, qué daño nos tienen que haber hecho para pensar que podemos hacer lo que queramos con un cuerpo solo porque la persona verbalmente nos dice que sí, aun y cuando nos esté mandando fuerte y claro, porque siempre es fuerte y claro, las señales de incomodidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, sí, no se puede hablar solo de un consentimiento, y entiendo que mucha gente se pone así, de que, ay, bueno, pues es que además dicen que sí, tengo que darme cuenta con que no. Pues es que sí, tú eres el que quiere coger, o sea, implica relacionarse con el otro ser humano, implica todo el tiempo implica una codificación. Claro, implica una responsabilidad con el otro, aunque sea una costón de un día. En ese momento te vas a compartir, o sea, no hay un espacio de mayor vulnerabilidad que estar dos cuerpos desnudos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, eso es una cosa de la que nunca te hablan, que incluso cuando tú tienes algún encuentro de tipo casual, hay un tipo de intimidad que se crea al tener relaciones sexuales, que no es una intimidad de, oh, me gustaría sostener tu mano en matrimonio, pero es una intimidad, o sea, se crea un momento porque nunca vas a estar más vulnerable. Bueno, sí, cuando estás desnudo emocionalmente estás más vulnerable, pero lo más cercano a eso estás completamente desnudo, parado frente a otra persona. De hecho, yo siempre lo digo porque yo tengo problemas mentales, en una situación que puede volverse muy peligrosa. Primero tienes que checar dónde están todas las salidas, por si se necesita, dónde dejaste los zapatos. ¿Dónde está el gas pimienta? O sea, entonces, pues sí, si estás en una situación tan vulnerable, hablemos de esa intimidad que se crea, que no solo se trata de la intimidad que se crea con una relación a largo plazo sentimental, sino hay una intimidad de tipo física que merece respeto, o sea, y tenemos que hacernos responsables, incluso cuando sea un encontrón de una vez, o sea, es un momento íntimo y siempre tiene que ser un momento íntimo, tenemos que empezar a pensar así, pero claro, si yo no hablo de eso y nunca digo nada, me encuentro con todas estas cosas la primera vez que tengo relaciones sexuales, ¿no? Y de golpe, como al mismo tiempo que estás viviendo algo que es físico, es una revolución emocional, Está bien cañón. Y le estamos pidiendo a los adolescentes que sean responsables y nosotros los adultos todavía estamos trabajando en eso. No, y que sean responsables con el 10% de la información necesaria. O sea, te voy a dar un bebé, no te voy a decir cómo cuidarlo, O sea, ¿sabes qué pasa? Que además, por ejemplo, ahorita estamos hablando de cosas que no se hablaban en mi época. Yo sé que sueno como abuelita o como esa imagen del abuelo Simpson rodeado de niños diciendo en mi época. Pero es que en mi época, por ejemplo, no hablábamos de qué pasaba si un vato se quitaba el condón. Y ahorita ya se está hablando de eso. Y se lo pones en la cabeza para ahogarlo. O sea, pero también, si no lo sabían, compañeros y compañeras, quitarse el condón sin el consentimiento de la pareja o sin hacérselo saber, eso es violencia. Estás poniendo en riesgo su salud. Eso es violencia, pero en mi época, si alguien hacía eso, pues era como, ay, pinche cabrón. Y ya, ¿no? Como una travesurilla. Y ahorita ya estamos hablando de eso. Sí, o sea, ahorita es impensable. No, impensable que ese fulano no se lo cargue la fregada. Sí. Porque te está poniendo en riesgo, pero antes asumíamos muchas cosas como naturales o muchas cosas como gajes del oficio, ¿no? O sea, que un güey se porte así o que un güey se venga sin que tú te vengas, bueno, es lo normal porque vatos will be vatos, ¡no! Pero ya estamos hablando de eso, ¿no? Y eso también es ganancia. De hecho, una de las respuestas que me llegó, que fue de las más populares, fue alguien que nada más puso que la penetración ¿qué? ¿Sabes? Y me cagué de risa y dije, sí es cierto, o sea, y sí es bien fuerte la primera vez que te das cuenta que todo el conocimiento que tienes respecto al disfrute de las relaciones sexuales, uno, es en una relación heterosexual y dos, que es completamente falocéntrico. Qué fuerte, o sea, qué fuerte que una relación sexual no se consuma hasta que no hay una penetración. Cuando, como puso ella, que la penetración ¿qué? O sea, ¿no? Claro. Que probablemente la penetración nunca va a ser como mujer tu mayor punto de disfrute, pero aún así te enseñaron que la relación sexual se llevó a su fin hasta que hubo una penetración, ¿no? Hasta que él disfrutó. Entonces, es bien fuerte enfrentarte a que
todo lo que sabes es en relación al placer masculino. Y también luego, pues, cuando estás más grande te das cuenta que además es todo en cuestiones de relaciones heterosexuales. Entonces, ni qué decir si en una relación heterosexual es complicado, en una relación homosexual donde no te enseñaron nada. O sea, ahora sí que te quedas, estás completamente a ciegas. Y volvemos a lo mismo, le pides a un adolescente responsabilidad sin darle las herramientas para ser responsable. Sí, y de adultos seguimos trabajando en esto, ¿no? Ya más allá de pues el proceso que viven nuestros adolescentes, ¿no? Y que creo que están cambiando las cosas para bien, quizá no tan rápido como quisiéramos, pero ya, por ejemplo, cuando se habla de derechos de los niños y de los jóvenes, uno de los derechos de los jóvenes es disfrutar su vida plenamente, y eso incluye el disfrute sexual, dejar de concebir la sexualidad de los adolescentes como algo tabú, entender que la sexualidad es parte de la identidad de un adolescente y que tenemos que orientarlo a que si va a ejercer una vida sexual, que no solo es a través del coito, porque los besos o el faje profundo también es pues una relación sexual, que lo haga desde un lugar de autocuidado, de cuidado del otro y de responsabilidad. Y también hablando de la parte afectiva, yo creo que si a mí me hubieran hablado de la parte afectiva de manera más profunda, a lo mejor hubiera postergado el inicio de mi vida sexual. O sea, creo que también hemos tratado de asustar a los chicos diciéndoles todas las cosas malas que les pueden pasar, pero los adolescentes y las adolescentes son listos, son inteligentes, y si les habláramos también de lo que implica generar intimidad con alguien siendo tan joven, quizá también ese sería un factor a tomar en cuenta, y a veces siento que lo subestimamos. Y ya nosotros los adultos que estemos teniendo estas conversaciones sobre nuestra propia vida y sobre aquello que estamos aprendiendo y reaprendiendo, pues también va a ser que tengamos como, digo, si tenemos la suerte de encontrar a otra persona que está trabajando en esto también, tener relaciones sexuales como consensuadas, felices, responsables. Pero pues hay que hablarlo, ¿no? Y la bronca ha sido que no hablamos. Una de las cosas que yo creo que deberíamos igual contemplar es que así como no a todos nos gusta nadar, o no a todos nos encanta la comida, o sea, no sé, no a todos nos encanta lo mismo, a mucha gente igual pues no le encanta el sexo. O sea, puede ser una cosa igual, no sé, a mí se me hace una de las cosas más de flojera que me puede ocurrir es tener que ir a una playa y meterme a la playa y estar conviviendo en la playa. O sea, no me gusta, a pesar de que a muchísima gente le fascina. Para mí eso es como un sacrificio que hago por mis amigos. O pararme a bailar, lo detesto, es decir, el peor castigo que me puede ocurrir. Entonces como que siento que hay muchas actividades que normalizamos, ¿no? Así como que pues todos nos las pasamos de bomba en la playa, vamos todos a la playa, y es como que no todos, y pues no todos se la pasan bomba con el sexo. O sea, a pesar de que existan métodos y lo que sea de placer, pues no todos les gustan. O sea. Y que además yo creo que otra de las cosas es que tenemos que dejar de ver a pesar de que, como dije, se crea una intimidad, pero tenemos que dejar de ver el sexo como el epítome de la intimidad. O sea, yo siento que hay muchas otras maneras. Sí definitivamente es un tipo de comunicación física que es muy poco comparable con otras cosas, sí es importante, pero empezar a hablar de la importancia de crear lazos de intimidad emocionales, que a veces eso se logra con una buena plática, con una experiencia nueva que comparten dos personas. O sea, como que no solo, no, es que tiene que haber sexo por medio. O sea, creo que para mí el momento más así increíble que puede haber entre dos personas es cuando compartes comida. Ya sabes, o sea, como que para mí salir a comer con alguien es así como que lo mejor que podemos hacer juntas. A mí, ¿sabes qué me encanta? Cuando estás con alguien y, o sea, ahí es cuando ya sí que ya no hay problema. Cuando estás con alguien y hay silencio y no pasa nada. También, sí. O sea, no, y no que, estés sintiendo el silencio y no está pasando nada, sino que cuando te das cuenta llevas un buen rato en silencio y estás cómodo. A mí me pasa yo que tengo mucha más ansiedad social de la que parece, que incluso... O sea, que de pronto me pasa con cierta gente que no me debería pasar porque la conozco hace 20 años y pienso, vamos a estar juntos y qué va a pasar cuando haga silencio, ¿no? Y luego hay gente con la que
por alguna razón simplemente no, o sea, y ahí es cuando notas que se crean como cuestiones de intimidad así que te hacen sentir Cómoda. que te hacen sentir bien. Para mí un momento coger. No, pero sí, entiendo. Para mí el mejor es coger. La verdad. Para que les va. Me dio ternura todo eso que acaban de decir, pero regreso a lo mismo, ¿sí? Coger. No, Qué bueno que es son cierto, tan es cierto. cursi. Era sumamente todo planeado por la cuestión del chiste, ¿no? Pero entiendo, sí. O sea, y esto de la intimidad, la neta es que sí hay momentos mucho más íntimos que el sexo, porque muchas veces, volviendo a lo que decíamos, cuando estamos teniendo relaciones sexuales y creemos que es algo casual, no tratamos de construir nada ni de respetar ese espacio de la intimidad, e incluso con una pareja estable podemos hacer el sexo algo mecánico y que no sea una forma de comunicación. Entonces, sí, la parte de que el sexo sea como la manera, ¿no? Plus ultra de generar intimidad, ni siquiera en parejas estables es una garantía, porque no estamos teniendo sexo amoroso, responsable y cuidadoso, porque no nos enseñaron, ¿no? Y por otra parte, la parte que tiene que ver con el placer sexual, no todos sentimos placer sexual con lo mismo, y como decía Nerea, y no todas las personas tienen que tener placer sexual, ¿no? Yo pensaba que si una persona sexual o grisexual o demisexual está escuchando esta plática, pues también sería como otra vez, ¿no? Volviéndolo todo el sexo como el centro, y no, también, digo, yo no puedo hablarte de esa experiencia porque no estoy en ese espectro, pero pues sí, me gustó mucho como lo dijo Nerea, yo sí estoy en el espectro de para quien bailar e ir a la playa es bomba y si las combino mejor, y jamás Voy a decir, perdí mi vida, ¿no? sí, ¿Cómo castigar a Nerea? Sí. Y jamás había concebido que hubiera alguien a quien no le gustara, pero pues sí hay, y no voy a dejar de querer a Nerea por eso, y no la voy a forzar a hacer cosas que no la hacen feliz. Entonces, igual, para quien esté escuchando, si tienen un amigo o amiga que entra en el espectro de lo demisexual o lo grisexual o lo asexual, no hay que decirle que algo tiene o que debería de hablar con alguien, ¿no? O sea, también creo que a veces mucho las personas que rodeamos a personas que apenas están pudiendo nombrar que están en este espectro, le estoy llamando espectro porque no se me ocurre nada, perdón. Pero como en esta gradación, pues también yo me imagino, ¿no? Que debe de haber muchos cuates que bien intencionados te dicen, no, güey, pero no es normal, deberías de hablar con alguien, deberías de probar, no vas a saber hasta qué, ¿no? Sí. Y también debe ser una presión bien cañona. Y aquí yo siento que tocaste algo muy, muy interesante cuando diste el ejemplo con Nerea, y que creo que es algo súper importante en el sexo de todos los tipos, es no tomar nada por sentado. O sea, no, hay como a mí me gusta, a él le gusta, como yo creo que esto es un límite que puedo traspasar, lo traspaso, o sea, como que no tomar nada por sentado. Y aunque a veces hay mucha gente que dice, ay, qué hueva, y entonces vas a estar paso a paso, ya sabes, casi preguntándole, ¿esto sí? ¿Esto también? Pero al mismo tiempo pienso, el otro riesgo es mucho peor. Claro. O sea, el otro riesgo es que la otra persona se sienta violentada. Entonces, si se te va a bajar un poquito el líbido porque tienes que hacer 3 preguntas, pero todo es seguro, pues que todo sea seguro, ¿no? Sí, y hay una... Luego se convierte hasta como en una forma de conexión muy bonita el que te están preguntando. Porque igual cuando me preguntan, yo me siento súper respetada y valorada y me siento en un lugar seguro. Entonces, a mí, eso no me baja para nada el cachondeo, al contrario, sé que estoy en el lugar en el que debería de estar. Entonces, no, si te parece poco romántico, poco espontáneo, como decías, el riesgo de no hacerlo es muchísimo mayor. Además siento que si escenas de consentimiento entusiasta se pasaran más en las películas, sí. Ahora sí, todos vamos a preguntar y así, ¿no? O sea, pero es que la verdad somos el maldito espejo de lo que vemos, o sea, no... Solo porque no se ven las películas y vemos un tipo de sexo proyectado, pues eso es lo que queremos hacer. Es verdad. No lo había pensado. Como, pues sí, hasta la representación en los medios de comunicación es la representación típica del sexo heterosexual, donde quien lleva la batuta es el hombre.
O sea, él decide, él propone, él continúa, y Es el nunca líder. pregunta, ¿no? Si no es así como que, muñeca. O sea, yo soy fanática de Pedro Infante, perdón, soy una señora, soy fanática de Pedro Infante, fanática. Esperaba que dijeras No. muchas cosas a continuación. Pedro pero- Infante, sí señoras. De No, hecho, no sé por qué creí que ibas a decir soy fanática de Sex and the City o algo así. no, Pedro Infante. Pedro Infante. Y de las películas de Pedro Infante y de él como, porque Pedro Infante. Y esa es la retórica con la que crecieron nuestras abuelas y nuestras mamás, e incluso yo porque la seguía viendo en repeticiones. Y un poco la retórica de sus películas es el macho que se enamora de una chica, que la chica también le gusta y le quiere corresponder, pero parte del protocolo es decir que no, porque no puede ser la fácil. Entonces, casi todos los primeros besos de película de Pedro Infante es él tomando por la fuerza a una chica, la chica golpeándole la espalda al principio duro para soltarse y luego golpeándole cada vez más despacio y luego ya fundiéndose en un beso consensuado, pero que empezó como con un ejercicio de violencia, porque lo primero que ella tiene que hacer es decir que no. Dime que no y muéstrame un sí camuflajeado. ¿Qué onda, Arjona? Tú también, muy mal. Pero ahí viene esa cosa. Entonces, también las mujeres no damos sí entusiastas, algunas mujeres en algunos contextos, porque nos enseñaron que el sí entusiasta era sinónimo de ser una zorra, ser fácil, de que el otro güey no te tomara en serio. Entonces, hay mujeres que también sí quieren dar sí entusiastas y no pueden por sus propios prejuicios y lo que nos han enseñado. Entonces, tenemos a un vato que le enseñan que tiene que pedir y que el no es un protocolo nada más para llegar al sí. Y a una chica que tal vez quiere decir que sí con todas las ganas, pero no quiere quedar como una zorra. Y les estamos pidiendo que se comuniquen. ¡Oh! ¿Qué pasa? Comuníquense con su pensamiento. Sí. O sea, lo que estamos proponiendo acá es telepatía. Pero sí, podríamos seguir hablando de esto y creo que podríamos hacer como subdivisiones de esta charla, hablando específicamente de cada cosa. Así que como introducción puede ser que esto nos haya quedado muy bueno. No sé qué piensan, chicas. Me parece bien. Podemos continuar después. Bueno, pues ya nada más para terminar. O sea, y esperando un mundo en el que nosotros podamos tener una mejor educación, no solo preventiva, sino que de verdad podamos disfrutar, porque para eso está hecho el sexo. Y yo me acuerdo cuando tuve mi primera plática de educación sexual con mis papás, que no sé si se llama educación sexual, nos sentamos los cuatro, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, y la plática era más para mi hermano porque era, bueno, sigue siendo 3, 4 años más grande que yo, y yo pues nada más fue así como que jala, los dos de una vez, y nos sentaron y empezaron, y así mi papá: el sexo es uno de los actos más increíbles y preciosos que hay entre dos personas y lo deberían de empezar a tener en cuanto lo conozcan. Y mi mamá toda asustada: solo cuando ames a la persona, no puedes tenerlo con cualquiera, cuando ames a la persona. Y yo toda asustada, así como que, ¿a quién le hago caso? O sea, o lo empiezo cuando lo conozca, o, ya sabes, o primero conozco a la persona, no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Pero entonces como que no sé, eso nunca fue un tabú en mi casa y fue así como muy libre. Entonces como el hecho de poder, uno, tener aperturas de hablar acerca de esto, y dos, que haya ya la información, o sea, y no solo en el internet, porque pues a pesar de que hay internet en casi todas partes, pues nosotros tenemos acceso a un dispositivo y todo esto, entonces que podamos estar pasando la información. Y pues yo nada más, mi único deseo es que todos disfruten muchísimos orgasmos en sus vidas, y espero escuchar un día en el que no todas las mujeres crean que el sexo es overrated y que sí lo disfrutan y que está increíble. Y ya, como Nicki Minaj diría, orgasmos para todas y todos. Hasta luego. Adiós.